los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Independientemente, podemos utilizar el término anticuerpo o podemos utilizar el término inmunoglobulina de forma similar, son lo mismo, ¿ok? Entonces, ustedes me pueden estar escuchando hablar en la clase en un momento decir anticuerpos, en otro momento decir inmunoglobulinas, y estoy hablando de los dos. Los anticuerpos son proteínas circulantes que se producen en los vertebrados en respuesta a la exposición a estructuras extrañas en el sinapsis. Los anticuerpos son increíblemente específicos, diversos, son producidos por células plasmáticas, que a su vez las células plasmáticas vienen de dónde. ¿Cómo te llamas? Sí. Jaime ¿qué? Jaime. Los anticuerpos son increíblemente diversos y específicos en su capacidad para reconocer estructuras moleculares extrañas y son los principales mediadores de la inmunidad humoral. Ustedes recuerdan cuando yo di la primera clase, les hablaba de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Y les decía, la inmunidad humoral, las células que forman parte de la inmunidad humoral son los linfocitos B. ¿Por qué? Porque los linfocitos B producen anticuerpos. Y los anticuerpos están en los fluidos corporales o en los líquidos corporales, que en la antigüedad se conocían como los humores. Y allí el término de inmunidad humoral. ¿Ok? Entonces, lo que define a la inmunidad humoral son los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Los anticuerpos o las inmunoglobulinas los podemos encontrar bajo dos formas. Los podemos encontrar libres en la circulación, en los fluidos biológicos. Los anticuerpos están en la sangre, en la leche materna. Los podemos estar presentes en el líquido sinovial, que es el líquido que está en nuestras articulaciones. En el moco podemos encontrar presencia de anticuerpos. En los diferentes fluidos o líquidos corporales ellos pueden estar presentes, libres. Pero también los anticuerpos pueden estar anclados a la membrana celular de un linfocito B. Y cuando están anclados a la membrana celular del linfocito B, constituyen el receptor antigénico de ese linfocito. O sea, es la manera a través de la cual el linfocito B puede reconocer al antígeno. A través de las inmunoglobulinas de su cuerpo. A través de los anticuerpos o inmunoglobulinas que estén adheridos en su membrana celular. ¿Cuál sería entonces la estructura o las características estructurales que tiene una molécula? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la característica estructural de algo? ¿Qué me dirían? Por ejemplo, ¿cuál es la característica estructural de esa silla? Describir sus características, su forma, su color, cómo está constituida. Las características estructurales entonces de las inmunoglobulinas y de los anticuerpos. En primer lugar, vamos a hablar de las características estructurales de lo que es la molécula básica. Esto es lo que conocemos como la molécula básica de inmunoglobulina. Una molécula básica de inmunoglobulina está formada por 4 cadenas polipeptídicas. En primer lugar, 4 cadenas polipeptídicas. De esas 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas son denominadas cadenas pesadas, que son estas que están acá, y 2 cadenas livianas, que son estas más pequeñas que están acá. Entonces, una molécula básica de inmunoglobulina tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Idénticas. ¿Qué quiere decir eso? Que las 2 cadenas pesadas en una molécula son idénticas y sus 2 cadenas livianas son también idénticas. La cadena liviana está
unida a la cadena pesada mediante puentes disulfuro. Y ambas cadenas pesadas están unidas entre sí también por puentes disulfuro. En la estructura básica de una molécula de inmunoglobulina podemos encontrar una zona conocida como zona bisagra, que es esta zona que está acá, formada por puentes disulfuro que unen las dos cadenas pesadas. Y esa zona es muy importante porque le da flexibilidad a la molécula. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿cómo se llama? Zona bisagra. Acuérdate que la bisagra es una puerta que permite que tú abras esa puerta, le da flexibilidad. En una molécula de inmunoglobulina, imaginemos que aquí hay dos antígenos. Una molécula puede hacer este movimiento para adaptarse o hacer este movimiento para adaptarse a la distancia de los epitopos o de los determinantes antigénicos sobre una molécula. O sea, dicho de otra manera, los anticuerpos no son estructuras rígidas. Ellas tienen flexibilidad. ¿Ok? Aquí vemos otro diagrama donde vamos a hablar nuevamente lo mismo, ¿no? Tiene dos cadenas pesadas idénticas, dos cadenas livianas idénticas. La cadena liviana está unida a la cadena pesada por puentes disulfuro y ambas cadenas pesadas están unidas entre sí por puentes disulfuro. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que la cadena pesada y la cadena liviana está dividida a su vez en diferentes zonas o dominios. Una cadena pesada tiene un dominio variable, que es este que está acá, que está ubicado en el extremo amino terminal de la molécula, y tiene 3 o más dominios constantes. Mientras que la cadena liviana tiene solamente 2 dominios, un dominio variable, que lo tenemos acá, y un dominio constante. Ahora bien, ¿por qué unos se llaman dominios variables y otros se llaman dominios constantes? Los dominios variables reciben ese nombre porque la variabilidad en la secuencia de sus aminoácidos o de los aminoácidos que lo componen es extremadamente alta. Y es lógico que sea así, porque si nosotros tenemos en la naturaleza miles de millones de antígenos y tenemos anticuerpos capaces de reconocer a esos miles de millones de antígenos, la única forma natural de hacerlo es que la variabilidad en los dominios variables sea tan alta que pueda reconocer los miles de millones de antígenos diferentes que hay. La cadena liviana, junto con los dos primeros dominios de la cadena pesada, forma un fragmento que lo vemos acá encerrado de color rojo. Este fragmento recibe el nombre de fragmento FAB, por las siglas en inglés que significa fragmento de unión al antígeno. Lo que quiere decir que el fragmento FAB contiene el sitio de unión al antígeno. Y el sitio de unión del antígeno de una inmunoglobulina está formado por el dominio variable de la cadena pesada y el dominio variable de la cadena liviana. La molécula básica de la inmunoglobulina tiene otra región conocida como fragmento o región FC, que está formada por los dominios constantes de la cadena pesada. Este fragmento FC o región FC le otorga a la molécula de inmunoglobulina otras funciones biológicas que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otra estructura de una molécula. Fíjense nuevamente, cadena liviana y las cadenas pesadas. La cadena liviana completa, junto con los dos primeros dominios de la cadena pesada, constituyen o forman el fragmento FAB. El fragmento FAB guarda o contiene el sitio de unión al antígeno.
Y el fragmento FC es el que le otorga a la molécula de inmunoglobulina otras funciones biológicas. Dentro de esas otras funciones biológicas tenemos las que están aquí abajo: activación del complemento, unión a receptores celulares, opsonización, el pasaje a través de la barrera placentaria y el pasaje de la molécula a través de la glucosa. Por eso es que hay inmunoglobulinas que pueden atravesar la barrera placentaria, hay inmunoglobulinas que pueden atravesar la barrera mucosa. Por eso hay inmunoglobulinas que podemos encontrarlas en la leche materna, otras no. Hay inmunoglobulinas que pueden atravesar el torrente sanguíneo de la madre y llegar al torrente sanguíneo del bebé y proteger al bebé. ¿Okay? Eso se debe al fragmento FC de algunas inmunoglobulinas. Repito nuevamente. La región que tiene la capacidad de unirse al antígeno es la región que está formada por el dominio variable de la cadena pesada y el dominio variable de la cadena liviana. A su vez, esta región, conocida como parátopo o parátope, el parátope o parátopo es la región específica dentro de la molécula de inmunoglobulina que se une al epítopo que está en la. Entonces, cuando un anticuerpo se une con un antígeno, se está uniendo molecularmente el parátopo del anticuerpo con el epítopo del anticuerpo. ¿Estamos claros? Esta región que tiene la capacidad de unirse al antígeno está contenida dentro del fragmento FAB, que es este que tenemos. Recuerden que el fragmento FC de la molécula le otorga a la molécula otras funciones biológicas. Entonces los anticuerpos los podemos encontrar libres en la circulación y van a estar bajo esta forma, pero ellos también pueden estar anclados a la membrana de un linfocito B. Esto está acá representando la membrana plasmática de un linfocito B. Y cuando están anclados a la membrana plasmática de un linfocito B, constituyen el receptor antigénico de ese linfocito, el receptor para el antígeno de ese linfocito. Existen 5 clases o 5 isotipos de inmunoglobulina. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. Y el nombre de cada una de estas inmunoglobulinas se le debe al tipo de cadena pesada que tenga esa inmunoglobulina. Entonces, la inmunoglobulina M tendrá una cadena pesada conocida como mu. Todas las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas están representadas con letras griegas. Entonces, la inmunoglobulina M, sus cadenas pesadas son las cadenas mu. Esta es la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M se caracteriza porque es un pentámero. Es decir, está formada por 5 unidades básicas. Es un pentámero. La inmunoglobulina G, que la tenemos acá arriba, se llama inmunoglobulina G porque su cadena pesada es la cadena gamma. Gamma. La inmunoglobulina D tiene como cadena pesada la cadena delta. La inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina que aumenta su concentración en los procesos alérgicos. Los pacientes que tienen muchos procesos alérgicos generalmente tienen niveles de inmunoglobulina E elevados en sangre. La inmunoglobulina E tiene como cadena pesada la cadena épsilon. Y finalmente la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que se encuentra en mayor concentración en la leche materna o en los fluidos mucosos. La inmunoglobulina A tiene como cadena pesada la cadena alfa.
de reconocer, de neutralizar antígenos y toxinas, las inmunoglobulinas o los anticuerpos tienen otras funciones biológicas, como por ejemplo la opsonización, la activación del complemento y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Qué significa opsonización? Ya fue. Fíjense, este cuadro que está acá es un cuadro que resume la activación de las células B o de los linfocitos B. Y mucho de lo que está aquí ya lo he repetido varias veces. Cuando un linfocito B, aquí vemos un linfocito B, ¿están fijándose qué es lo que tiene él de receptor de membrana? Tiene inmunoglobulinas de su cuerpo, son sus receptores de membrana. A través de estos receptores él puede reconocer el antígeno. Cuando él reconoce al antígeno, él se activa y al activarse prolifera. ¿Por qué prolifera? Porque él entra en el ciclo celular en la fase de mitosis. Y la fase de mitosis es la fase de multiplicación o de proliferación celular. Cuando él prolifera, es decir, tenemos muchos linfocitos B, algunos de estos linfocitos B se van a transformar en células de memoria, linfocitos B de memoria. Otros linfocitos van a transformarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Los primeros anticuerpos que produce una célula plasmática son anticuerpos de la clase IgM. Son los primeros anticuerpos que se producen. Por eso es que cuando nosotros en el laboratorio queremos saber si un paciente está en la etapa aguda de la enfermedad, si ese paciente tiene IgM positiva, por ejemplo, ante dengue o ante viruela o ante sarampión, si le da una IgM positiva, significa que ese paciente está en la fase aguda de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la IgM son los primeros anticuerpos que se producen. Aproximadamente un mes después, esos anticuerpos IgM comienzan a decaer y comienzan a producirse anticuerpos de otra clase que duran mucho más tiempo en la sangre del paciente, como los anticuerpos de la clase IgG. Ahora, el anticuerpo o la inmunoglobulina tiene dos fragmentos. Este fragmento se llama LA. Es importante porque acá está la región que le permite a la inmunoglobulina reconocer al antígeno. Pero luego tenemos otra parte de la molécula que es importante acá, que se llama fragmento FC. Y este fragmento FC es importante porque le confiere a la molécula otra función importante. Una de esas funciones es la capacidad de opsonización o de opsonizar. ¿Qué es eso?